agradezco a Juan Guzmán Tapia, que es vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas, cuya rama chilena tengo el honor de presidir, que haya invitado a este panel a una mujer en señal de romper la exclusión en todo orden de la sociedad chilena. He preparado un texto escrito en honor al tiempo, a la paciencia. El seminario Chile necesita una nueva constitución es el que nos ha convocado esta mañana en el aula de esta universidad. El nombre de este seminario nos obliga a definir respuestas. Esta mañana los distinguidos ponentes han analizado los fundamentos principales de la Constitución de 1980, su origen, el contexto histórico, el contexto jurídico de sus instituciones, como también la responsabilidad ciudadana para un cambio. A esta modesta abogado que no ostenta títulos académicos, sino solamente una larga trayectoria de ejercicio profesional dedicado a la defensa de los trabajadores y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se le ha asignado el enfoque del contexto político de la Constitución del 80, lo cual me obliga a precisar y analizar, aunque sea en líneas generales, la situación social y política de nuestro país hoy, en el año 2008 del siglo XXI. En primer término, quiero enumerar las razones por las cuales estimamos que Chile requiere, para su desarrollo futuro como país independiente, transformar a fondo la actual institucionalidad. Estas razones serían: el origen ilegítimo de la Constitución del 80, totalmente antidemocrático, en que el principio de la soberanía nacional que reside en el pueblo fue violentado y suprimido. Aprobado el texto impuesto por el dictador en un plebiscito sin registros electorales, realizado bajo estado de excepción, con graves limitaciones al ejercicio de derechos básicos, sin partidos políticos, sin libertad de información, sometido al control de las autoridades administrativas y con el escrutinio a cargo de personeros del mismo gobierno. Es un texto que fue aprobado a puertas cerradas, en forma casi secreta. Un texto imposible de modificar en un país en estado de emergencia, sin derecho de los opositores a realizar actos públicos, con las pocas denuncias de fraude desestimadas y con una evidente falta de alternativas en la consulta. Recordemos, por ejemplo, las denuncias más trascendentales, la del Grupo de los 24 y la de la Conferencia Episcopal. Todas esas razones siguen vigentes hasta hoy respecto a la ilegitimidad de la Constitución del 80. Por lo tanto, siguen vigentes también los calificativos de camisa de fuerza a los dos textos que contenía el proyecto sometido a plebiscito: el de una constitución para el periodo transitorio que duraba hasta marzo de 1989 y que contaba con 29 artículos transitorios, y el texto de 126 artículos permanentes para un periodo indefinido, ambos destinados a regir el tránsito de la dictadura dura a la democracia restringida, para perpetuar el poder del dictador durante el mayor tiempo posible. En cada una de sus normas se recoge la lógica de la seguridad nacional, al igual que la idea de suprimir todos los procedimientos democráticos que pudieran obstaculizar la perpetuidad del dictador y de las ideas programáticas de la Junta Militar que se incorporaron a su texto. Estas se refieren a las restricciones al pluralismo ideológico, su rechazo a la libertad de pensamiento, la proscripción de determinadas ideas políticas, el establecimiento de una policía ideológica, la existencia de autoridades que no emanan de fuentes legítimas,
cuerpos fiscalizadores e instancias no democráticas, Consejo de Seguridad Nacional, Tribunal Constitucional, como asimismo el establecimiento del autoritarismo y de un sistema social y económico que anula casi totalmente el rol del Estado en esferas claves de la economía, los derechos sociales, el rol regulador del Estado, el dominio de los recursos estratégicos y de las riquezas naturales. Vivimos un remedio de democracia, excluyente, discriminatoria, connotada por la injusticia social, las profundas desigualdades y la falta de derechos, en especial para los trabajadores y los más desposeídos. En este siglo XXI ya no es posible que sigamos atados a una constitución impuesta en tiempos de dictadura, cuyo objetivo era prolongar el autoritarismo y establecer una institucionalidad afín al neoliberalismo. El sistema binominal es la base de sustentación de esta antidemocracia y del sistema político y económico que privilegia la Constitución. Está destinado a favorecer siempre a la derecha y resulta inaceptable que para lograr cualquier reforma legislativa que pueda lesionar o disminuir los intereses económicos de una minoría se tenga que acudir al ominoso sistema de las componendas políticas, convirtiendo la política en objeto de mercancía que se transa con el acuerdo de los votos de los dos grandes bloques que dirimen el empate. Esto es una vergüenza. Las dificultades para aprobar leyes de beneficio popular son casi insalvables. Mientras persista este sistema electoral y el veto que por medio de los quórum calificados, es decir, que una minoría se imponga a la mayoría, no hay posibilidad alguna de que se reconozca o considere la voluntad soberana de la ciudadanía. El problema del sistema electoral no es un aspecto secundario del sistema constitucional de un país. Por el contrario, es fundamental, por cuanto en una democracia la soberanía reside del pueblo, en todo el pueblo, que la ejerce a través de las autoridades electas. Por eso se dice, y estamos de acuerdo, en que la Constitución de 1980 no es una Constitución neutra. Los constituyentes de 1980 se propusieron implantar en Chile, a como diera lugar, un sistema constitucional y legal que implantara en Chile absolutamente el sistema capitalista en su modelo neoliberal. Segundo, que la Constitución y las leyes que establecían ese modelo no pudieran ser modificadas cualquiera fuera la voluntad del pueblo. Tercero, las concepciones del neoliberalismo impregnan toda la Constitución. Entre los derechos constitucionales se consagran con acuciosidad todos los que garantizan la libre empresa, el individualismo, la libertad de trabajo, de asociación. Se consagra el derecho de la empresa privada a actuar en el campo de la salud, la educación y la previsión social. Las concepciones del neoliberalismo impregnan toda la Constitución. El Estado solo tiene un carácter subsidiario. Se requiere quórum calificado para que el Estado pueda desarrollar actividades empresariales o participar en estas. Pero para privatizar, por ejemplo, el cobre, no se requiere ley de quórum calificado. Los derechos del empresariado se garantizan plenamente. El recurso de protección se aplica a todos los derechos que la Constitución establece a favor del empresariado. En cambio, no ocurre lo mismo con los derechos que podrían beneficiar a los trabajadores. No están amparados por este recurso de protección. Derechos tales como el de protección a la salud, a la educación, a la seguridad social, a vivir en un ambiente no contaminado.